Por favor, quiero saber si estoy compartiendo pantalla. Sí, mi coronel. Ya, muy bien. Recuerden que en la anterior clase habíamos hablado sobre la primera invasión. Habíamos concluido después de la primera invasión peruana, la firma del Tratado de Pisiga y el problema del gobierno, la muerte de Blanco, y quedó en suspenso. El cargo de presidente solo asumió el vicepresidente, mientras la Asamblea Legislativa nuevamente tiene que elegir. ¿Es así? Que en 1829, nuevamente ya a los primeros meses, la Asamblea se reúne y nuevamente ratifica el nombramiento que habían hecho anteriormente al mariscal Andrés de Santa Cruz. Con esta ratificación, el presidente de Santa Cruz, que se encontraba en Chile, él era en ese momento representante plenipotenciario del Perú del Perú en Chile. Él tiene que retornar al país porque ha sido nominado presidente. Mientras eso, él asume la presidencia, estamos hablando de los 29. Él va a asumir la presidencia durante esta primera etapa, 29, 30, 31. Y comienza él por primera vez, el Estado boliviano, que había estado en sus inicios, ¿se acuerdan? Cuando nació la vida independiente. Es como cuando se empieza una empresa, ustedes van a ser ingenieros, a ver, quieren hacer su empresita, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Están acomodando, están viendo de dónde va a entrar el capital, los ingresos, qué contrato, cómo va a funcionar, qué maquinaria, cómo va a ser su estructura, dónde va a trabajar. Estaban en ese proceso y de repente viene la pandemia, ¿no ves? Y ahí los neutraliza, como en statu quo, que no sabe si contratan personal, etcétera. Ahí statu quo, no han terminado de organizarse. Eso ocurrió en el inicio de nuestra república. Vino la invasión, salida de Sucre, caos, todos quieren ser presidente en esa época, y asume Santa Cruz. Y nuevamente tiene que iniciar el proceso administrativo del país. Se puede imaginar la montaña de problemas administrativos que se le venía en la cabeza para ordenar la casa y poder encaminar al desarrollo de un país. En estos primeros años, el presidente Santa Cruz demostró la excelencia como administrador, porque comenzó a poner todas las normas, creó las leyes, las diferentes leyes para su manejo jurídico del país, reorganizó el ejército, hizo una estructura, creó la segunda ley orgánica de las Fuerzas Armadas, podríamos decir, donde establecía nuevamente los salarios, los nombres, los grados, etcétera, etcétera, el uniforme, las normativas jurídicas a las cuales disciplinarias se tenía que someter el ejército. Entonces está en ese proceso un ejército netamente bien organizado, con normas establecidas que le permitan aquí, a ese mandato que le ha asignado, llevar las riendas del Estado por el camino del desarrollo. El país comienza a estabilizarse. Ustedes no crean que fue una taza de leche. En ese periodo comenzó a haber una serie de problemas, revolución, siempre los intentos, pero Santa Cruz fue un hombre idóneo. Se establece la nueva constitución, se modifica algunos aspectos de la constitución y fíjense, ustedes preguntarán y siempre escuchan, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño alto y voy a preguntar.
¿Desde cuándo creen que ustedes se usa el grado que dicen capitán general al presidente de la República? ¿Quién me puede decir? Le voy a anotar su puntaje al que me responda. ¿Hay alguien voluntario que quiere ganarse un punto y me dice desde cuándo cree? Desde 1825, mi coronel. A ver, ¿quién es? ¿Quién me habla? Torrico Salazar, ingeniero. Ya, Torrico Salazar. ¿Desde qué año? Desde 1825. Ya. ¿Otro? Mi coronel, si no me equivoco, es desde lo que se fundó el Estado Plurinacional de Bolivia con la nueva constitución. Ya, otro. Ya, uno más. A ver, ya, muy bien. Fíjense que cuando Santa Cruz asume la presidencia, estamos hablando de 1829. Asume la presidencia y a partir de ese momento, él establece lo que les había dicho, todas las normativas para su manejo administrativo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre de que el 14 de julio de 1831, por eso que, para que quede, sepan ustedes, a veces no entiende de memoria mucha gente, los políticos, los periodistas mencionan, pero ustedes ya ahora con esa sapiencia, en 1831, mejor dicho en julio, la Asamblea establece lo siguiente, dice que se designa al nuevo presidente Andrés de Santa Cruz y el primero en recibir el título de Gran Ciudadano Restaurador de la Patria, y se le confiere el grado de Capitán General de acuerdo a la ley del 14 de julio de 1831. A partir de ese año es que se llama Capitán General al presidente de la República. Ahora quedó claro, ¿no es cierto? Un minutito, por favor. Muy bien. Como les decía, a partir entonces de ese momento
es que el capitán general de la Fuerza Armada es el título que se le da al grado miembro de la Fuerza Armada. Fíjense, ya está estructurado, pero como ustedes saben, la ambición, el gran enemigo, nuevamente va a surgir ¿con quién? Con el mariscal, vamos a vernos, con el general Agustín Gamarra. Y ahora, fíjense, entramos a este nuevo tema que se llama la pacificación del Perú, 1835 a 1836. Quiero que quede claro, pacificación del Perú. No confunda con muchos que dicen confederación. Esto no es confederación, es la pacificación del Perú. Una campaña diferente. ¿Qué ocurre? En el Perú, el presidente era general Obregoso, pero surge el interés, igual que en Bolivia. Fíjense, son dos países similares en los mismos problemas políticos y de poder. Salaverry se subleva en Lima, mientras Obregoso estaba por Arequipa, se subleva y crea también, él dice, yo soy el nuevo presidente del Perú. Hay una división entre dos, entre el norte y el sur. Estos problemas a partir del 34 se van suscitando y se va empeorando una división de manejo del Estado peruano. Entonces, Obregoso decide pedir auxilio a Bolivia. A Bolivia dice, voy a pedir a Bolivia auxilio porque él consideraba que Santa Cruz había organizado un país en mejores condiciones y tenía un ejército poderoso. Entonces pide a Santa Cruz a través de un emisario que es el coronel Morán, para que el Estado boliviano autorice para que el ejército ingrese al Perú. En la asamblea en Tapacarí, aquí cerquita, fíjense, cerquita aquí en Tapacarí, estaba sesionando y autoriza, acepta que vaya el ejército boliviano al mando de su presidente y capitán general a auxiliar, a socorrer, a poner en orden el Perú. ¿A solicitud de quién? Del presidente Obregoso. Una vez preparado, comienza el ejército con la autorización debida, porque no se, fíjense, no puede moverse una tropa así nomás, es con autorización para poder trasladarse de un país a otro, además llevando todo su material de guerra. Una vez organizado, el Perú estaba en ese momento, Salaverry estaba negociando con Gamarra. ¿Por qué con Gamarra? Gamarra era, se acuerda que escapó después de Yanacocha, al Ecuador. Entonces él también tenía la misma interés y deciden unirse y hacer un solo ejército para enfrentar al ejército boliviano. Que este ejército se estaban negociando y Gamarra acepta. Dice, bueno, está bien, vamos a aprovechar, porque él siempre odia y odiaba a Santa Cruz. Mientras eso ocurría, una vez el mariscal Santa Cruz ha preparado todos sus... decide ingresar a el Perú con su ejército el 16 de junio de 1835. Ingresa el mariscal Santa Cruz, parte desde La Paz, y el 16 de junio de 1830 ingresa por el Desaguadero, aquí el Desaguadero, el 16 de junio de 1830 ingresa por acá, por el Desaguadero. Ingresa al Perú y se va a dirigir
para los que conocen esa zona, o por lo menos han visto el mapa, va a avanzar hasta llegar a Puno. Acá en Puno se va a encontrar con Obregoso. Obregoso le va a dar 2 batallones para incrementar el efectivo del ejército boliviano, y se va el ejército unido. Ya están unidos esos dos batallones más. Acá en el CAR Santa Cruz, en Puno, establecen cuál es la situación. Seguramente charlan y aquí estaba el problema. Entonces, Gamarra, al enterarse de que Santa Cruz ha ingresado, y Salaverry, al saber que ha ingresado al Perú, él dice, el ejército peruano ha invadido Bolivia, ha invadido el Perú. No, Santa Cruz no invade, ingresa con orden del presidente Obregoso. Entonces, cuando ingresa, Salaverry dice, no, él ha invadido, por lo tanto, declaro a muerte a Santa Cruz por haber invadido el territorio. Ese decreto posteriormente va a llegar a oídos de Santa Cruz, pero él, después de haber charlado con Obregoso, decide marchar hacia Lima por el Cusco. Fíjese, Gamarra no era un hombre leal, no era un hombre de confianza. Él se da cuenta que Santa Cruz está avanzando hacia el Cusco, y él se encontraba en el Cusco con un ejército. Decide romper con Salaverry porque dice, lo destruyo a Santa Cruz y yo soy el presidente. Yo tengo el poder, yo tengo la hegemonía del Perú. Entonces rompe con Salaverry y él decide enfrentarse con Santa Cruz. El ejército de Santa Cruz comienza a avanzar y Gamarra avanza y llega a Yanacocha. ¿Sí? Y en Yanacocha, Gamarra se encuentra esperando a la llegada del ejército de Santa Cruz. Cuando Santa Cruz ingresa a Yanacocha, por supuesto no va a entrar al sector de esas pampas de Yanacocha. El Gamarra ya había desplegado su tropa para la batalla. Por supuesto, había puesto adelante una avanzada para verificar la llegada de las tropas bolivianas. Fíjense, acá estaban las tropas de Gamarra en Yanacocha, y Santa Cruz, cuando ingresa, la vanguardia choca acá. Primer choque con la avanzada de Gamarra. En las 2 pequeñas elevaciones se llaman Rancón. Ahí está. Hay un pequeño escaramuza, un pequeño choque, pero las tropas de Santa Cruz todavía no ven esto. No ven el despliegue de las tropas de Gamarra. Solamente choca la avanzada. Cuando las tropas de avanzada hacen un pequeño escaramuza, se repliegan inmediatamente a retaguardia. Y el ejército de Santa Cruz sigue avanzando cuando, ya tomadas por la vanguardia, llega acá y Santa Cruz ve. Cuando llega acá ya ve este despliegue en las elevaciones del ejército. Este se llama despliegue de combate. Ya están preparados para un ataque en una elevación. Entonces, ¿qué dice Santa Cruz? Los llama y les dice, a ver, venid mis coroneles. Estaban Anglade, Brown, Valerian y otros más. Los llama y les dice, mire, ven el enemigo allá al frente, por supuesto, está a kilómetros. Dice, el primero
que logre conquistar una parte de ese objetivo, llegue hacia el objetivo, habrá coronado el penacho dorado en su hombro. ¿Qué quería decir eso? Ascenderá al grado de general. Una vez dispuesto todas las órdenes, el ejército boliviano se despliega en combate. Fíjense, este es el despliegue de la batalla. Estaba Anglades por el frente, Brown por el otro flanco, Vallivian y otros comandantes comienzan a tomar el mando de sus pequeñas, de sus unidades, sus batallones, para ingresar al combate. El 13 de agosto de 1835, en la mañana, eso de las 11 de la mañana, se inicia el combate. El combate es tenaz, duro, porque fíjense, las tropas de Gamarra estaban bien ubicadas, no permitían el avance, que tenían que romper el acceso. Las tropas comienzan a tratar de romper por el centro, era difícil, la artillería enemiga también atacaba, hasta que Anglade rompe uno de los cercos y comienza a hablar por el flanco izquierdo, y Vallivian también avanza y toman las alturas de Andahuaylas. El enemigo retrocede, pero atacan de un lado y mientras el centro sigue avanzando. La batalla es por demás poderosa y dura. El enemigo no fácilmente cede hasta que finalmente las tropas peruanas de Gamarra han sido derrotadas. Gamarra, al verse derrotado, escapa, se va. Santa Cruz toma el control, hay muchos muertos, heridos, y el resto ha escapado hacia el norte. El 13 de agosto de 1835, la primera batalla conquistada por el ejército boliviano en territorio peruano en la pacificación es la victoria y gloria de nuestro ejército. Ustedes podrán decir qué fácil, en el dibujito se ve 3,000 hombres moverse desde La Paz. Fíjense, ustedes han llevado el Estado Mayor o la Plana Mayor y sus componentes. Fíjense, P1 han llevado el P1, P2, P3, P4 y P5. Pero esto, en ese entonces no había el P5, no había el G5. Han llevado jefe de P1, jefe de personal, P2, inteligencia, P3, operaciones y P4, logística. Ustedes se podrán dar cuenta que no es fácil hacer una batalla. El P1, controlar cuántos efectivos, si están al completo, cuántos enfermos, cuántos heridos, cuántos... En el ámbito militar no se dice muertos, ¿no es cierto? Se dice bajas. Hay bajas en combate, son los que mueren en el combate, y bajas fuera del combate son los que mueren sin entrar al combate. Cuando está avanzando, se ha enfermado y muere, o porque de repente un disparo, una granada, o acá atrás una enfermedad, se ha caído, etcétera, y muere, esos son fuera de combate. Los que mueren acá peleando, eso se llama dentro del combate. O sea, bajas en combate, el otro fuera de combate. Hay bajas administrativas, son los otros que en la marcha, que no están en combate. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay heridos en combate, y los heridos que son aparte. ¿Sí? Entonces, fíjese, ese es el personal, tiene que manejar, tiene que saber cuánto, él tiene que recibir los partes, manejar. La compañía tanto tiene 2 bajas, 3 bajas, hay 5 heridos, él tiene sus refuerzos, dice, ahora, ¿de dónde voy a sacar para complementar esos efectivos? O sea, el de inteligencia tiene que mandar sus agentes de observación para que
ver el movimiento del enemigo, qué ha hecho, dónde está, dónde es su ubicación, en qué posición está, cómo está desplegado, qué tipo de armamento, qué tipo de acción va a tomar, ¿para qué? Para informarle al de operaciones. El de operaciones recibe la información, tiene que adoptar qué formación va a adoptar, qué tipo de combate va a hacer para enfrentar al enemigo, qué armamento, es decir, qué tipo de intrusión tiene que tener, que si va a ser el tipo de fuerzas o operaciones especiales, en ese entonces se llamaban guerrilla, etcétera, etcétera. Lo más pesado, lo más difícil, el G4, el de logística, alimentar a más de 3.000 hombres, ¿ustedes creen que es fácil? Les voy a dar un ejemplo. A ver, póngale caso de que a cada soldado le tienen que dar un pan. Fíjense, todos los días tienen que haber, si son 3.000 panes. ¿Ustedes creen que 3.000 panes lo hacen cocinas eléctricas, hornos industriales? Todo a leña. En ese entonces ni siquiera les daban pan, tostado, pero había comida, carne, arroz, trigo, maíz, quinoa. Fíjense la inmensidad, cómo llevar. Por eso los diferentes campos de la conducción, todo eso maneja en una batalla. Les estoy explicando porque se van a imaginar en los otros combates, en las otras batallas, cómo es el manejo. Todo esto lo hace el militar. Como ustedes van a ser parte de esta reserva, la reserva de oficiales de reserva, que como ustedes ingenieros en diferentes, y ustedes como ingenieros civiles, van a marchar por acá en estas guerras modernas, por acá atrás, en un batallón de construcción. Van a venir arreglando todos estos caminos que la guerra ha destruido. Van a establecer conexiones, vías de comunicación. De repente tienen que construir aeropuertos, puentes, etcétera, etcétera. Ese es su trabajo de ustedes como reserva. El día de mañana, cuando haya una guerra, ustedes no van a entrar a combatir. Excepcionalmente, si existen alguna deficiencia en los conductores, oficiales, suboficiales, sargentos, los mejores oficiales de la reserva, los subtenientes que estén en mejores condiciones, podrán entrar a suplir para conducir una de estas unidades. El resto, en su especialidad, van a estar trabajando. Unos más adelante, unos más atrás, otros en otras áreas de control, pero van a estar trabajando para el apoyo general de la guerra. Muy bien, como esta, fíjense, hemos hablado de la batalla de Yanacocha. El 13 de agosto de 1835, entonces Santa Cruz vence en la primera batalla de Yanacocha. Gamarra, por su ambición, pierde con la batalla con Santa Cruz, se deshace su ejército, va a integrar a Gamarra y, como había roto relaciones con Salaverry, se escapa y se va. Salaverry queda nuevamente solo. Al enterarse de ese fracaso de Gamarra y al ver el poder que tenía Santa Cruz al destruir a este ejército, Santa Cruz responde inmediatamente también a Salaverry, indicándole que quien capture a Salaverry será su premio. Y por lo tanto, fíjense, la zona de operación, estamos hablando del lado Perú, no estamos hablando del lado boliviano, esto es en el Perú. Salaverry ya hemos dicho que está en Lima. Entonces, ¿qué hace? Sabe que Gamarra ha abandonado Santa Cruz a Yanacocha y va a trasladarse hasta el Cusco. Acá llega hasta el Cusco. Pero el enemigo no está aquí en Cusco, está en Lima. Salaverry manda un destacamento hacia el altiplano, hacia la cordillera, hacia la zona cerca por esta zona de Ayacucho, que es cerca del Cusco. Y el resto decide marchar por mar hacia Arequipa. Decide, mientras eso ocurre,
va a trasladarse hacia la costa y de la costa marchar en embarcaciones hacia Arequipa. Al enterarse Santa Cruz de esta operación, decide mandar un destacamento hacia zona de Cangallo. Y el ejército decide retornar hacia Puno. Cuando las tropas al mando del coronel Quirós, peruano, con un destacamento del Ejército Unido, marcha hacia Cangallo, y también del Perú, de Salaverry, hay otro grupo que marcha hacia Cangallo. En Cangallo se va a producir un combate. El 9 de noviembre del 35 se enfrenta en Cangallo entre las tropas de Salaverry y las tropas de Santa Cruz. La victoria es de Santa Cruz. Las tropas de Salaverry escapan hacia el sur, hacia este sector. Escapan mientras el ejército está navegando y llegando hacia cerca de Arequipa. Allá va a desembarcar para moverse hacia Arequipa. Por su tanto, Santa Cruz también ya ha llegado a Puno, allá ha establecido su cuartel general, pero se entera de que acá hay tropas que están bajando. Entonces decide establecer un destacamento y marcha hacia el encuentro de las tropas que llegan de Cangallo. Al no encontrar estas tropas, posteriormente, el 26 de enero de 1836, se produce el combate de Gramadar. Acá en este lugarcito ya de Gramadar, las tropas de Salaverry han llegado a Gramadar. Entonces, ¿qué hace? Estas tropas del destacamento bajan y existe un combate. Ambas unidades chocan, no hay definición, pero Santa Cruz está avanzando de Puno, decide avanzar hacia Arequipa. Mientras que las tropas de Salaverry que están en Gramadal han chocado con un destacamento y hacen retroceder a las tropas bolivianas y él se repliegue hacia el sector de Uchumayo. El combate se va a dirigir hacia, como han replegado, entonces, ¿qué hace Salaverry? Decide avanzar a Arequipa. Pero el ejército de Santa Cruz está avanzando, está en las puertas de Arequipa y se choca con Santa Cruz. El 30 de enero de 1836 chocan en Arequipa y no pueden sostener el combate y decide replegarse hacia Uchumayo. Allá en Uchumayo él repliega porque él dice, tengo que ver la forma de salir al mar. Y su intención era salir al mar y venir por el mar y entrar por Cobija para atacar por la retaguardia al ejército boliviano. Entonces, como esa era su intención, Santa Cruz toma Arequipa, se han replegado a Chumayo y le dice, decide cortarle cualquier avance hacia el mar. Entonces avanza por este sector, más abajo, para cortarle cualquier salida, y se enfrenta en Uchumayo. El 4 de febrero del 36 se enfrenta en Uchumayo con Salaverry. Salaverry sabe que no puede escapar hacia el mar por este sector, pero tiene libre este sector y decide cambiar de operaciones y dice, voy a avanzar por este sector para bajar por el lado de Paucarpata, bajar hacia el mar. Porque acá está el ejército Santa Cruz. En ese afán, fíjense, Santa Cruz ha tomado esa decisión de enfrentar, pero ¿qué ocurre? Salaverry inteligentemente dice, tengo vía libre, voy a avanzar. Y comienza a avanzar. Entonces, al ver esa operación, Santa Cruz, ¿qué hace? Dice, este me quiere hacer la jugada, le voy a cortar la retirada.
Y es una marcha, fíjense, es un viaje larguísimo. Santa Cruz toma esfuerza, caminata forzadamente para sus tropas en la noche, con poco descanso, decide marchar. Y llega antes que el ejército de Salaverry a su caballo. O sea, no al mismo lugar, ¿no? O sea, a los ingresos de las pampas de Socabaya. Santa Cruz ha llegado, fíjense, por la retaguardia, ha llegado aquí a las pampas. Salaverry está avanzando y se encuentra con un ejército en formación de combate en la zona de Socabaya. El 7 de febrero de 1836, los dos ejércitos están en formación de batalla, frente a frente, para tomar una decisión final. Salaverry no le queda otro que enfrentarse definitivamente en batalla contra el ejército de Santa Cruz. El ejército de Santa Cruz, el ejército boliviano, con 2 batallones del ejército del Perú, se lo consideraba como el ejército unido. Entonces, el 7 de febrero se enfrenta en batalla. Acá destacan el heroico combate entre los coroneles Vallivian, Anglades, O'Connor. Vallivian atacaba por el flanco derecho, O'Connor, Anglades por el flanco izquierdo y centro. Es que era una batalla terrible. Fíjense el movimiento de tropa, la logística, todo lo que se había desplegado. La caballería de Salaverry trataba de romper, pero esta era rechazada. Y finalmente rompe la resistencia inicial de la caballería por el flanco derecho Salaverry. Salaverry está con el ímpetu. Santa Cruz no puede resistir, ha abierto un boquete. Está a punto de perder la batalla, pero la caballería piensa que ha ganado la batalla y hace un pequeño movimiento como replegándose porque ya casi la victoria es suya. Santa Cruz aprovecha con la reserva, que tenía la caballería como reserva, y ataca, contraataca sobre la caballería de Salaverry. Y produce una confusión y un desbande provocando el avance y derrota del ejército de Salaverry. Las tropas por el flanco derecho nuevamente avanzan, retoman el centro y finalmente, después de 3-4 horas de combate, la victoria es nuevamente del ejército del mariscal Santa Cruz. Es capturado inmediatamente cuando trata de escapar Salaverry. Es capturado y es trasladado hasta Arequipa, donde es puesto a disposición de las autoridades. En ese momento, Santa Cruz era el protector, como presidente del Perú, tenía toda la hegemonía del poder, entonces entra en proceso de guerra, en proceso de juicio, que se llama el Tribunal de Guerra, y el tribunal lo sentencia a la muerte. Santa Cruz, como era la autoridad máxima, y Obregoso dan el visto bueno y es ejecutado en la plaza de Arequipa, Salaverry. De esta manera, el Estado peruano ha entrado en calma, completamente en calma, y ha restablecido la normativa del Perú. Gracias a la heroica participación de nuestro ejército en el Perú en esta pacificación, demostrando un ejército poderoso y la gloria de nuestro ejército boliviano. Santa Cruz es considerado como el protector del Perú e inmediatamente se organiza 2 estados
fíjense, el estado norperuano, que estaba en Lima, y el estado surperuano, que estaba abajo en el sur, que de Arequipa para abajo, desde el Cusco para abajo. Esos eran los dos estados en el Perú. Esos dos estados deciden conjuntamente el Estado boliviano conformar, recién ahí nace la Confederación. La Confederación Perú-Boliviana nace el 28 de octubre de 1836. Y el Estado boliviano acepta, y los dos otros estados, fíjense, esto era, aquí da su símbolo, el símbolo de Bolivia, del peruano, del norperuano y del surperuano. Y esta era la bandera del ejército del Perú. Entonces conforman la Confederación y Santa Cruz es nombrado como el protector y mando supremo. Pero ojo, no quiere decir que era el presidente de todo el Perú, no. Él era el presidente de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué decía en la ley? Que los estados norperuano y surperuano no perdían su rango de estados, ni la República de Bolivia, y podían manejarse con todos sus valores, sus símbolos, su economía, su administración independiente. Pero él sí era presidente de la Confederación. Esa confederación está naciendo ¿para qué? Para consolidar la hegemonía económica de estos dos estados, Perú y Bolivia, para que ningún país pueda agredirlo en forma arbitraria, ni pueda adueñarse de sus territorios y tenga en el acceso del mar una soberanía plena para el engrandecimiento económico de esa época, potenciar la economía y tener el dominio económico en el mar. Pero no decían ellos en ningún momento, fíjense, que era para invadir territorios vecinos para apropiarse. En absoluto, solamente su soberanía. De esa manera es creado la Confederación Perú-Boliviana. Y como la Confederación Perú-Boliviana constituye todo un éxito, va a producirse una serie de controversias entre los países vecinos, especialmente Chile, influenciado, va a ingresar a esta controversia la Argentina. Es decir, todo un poder. Que quede bien claro, la Confederación nace después de la pacificación de Perú. Entonces Chile, a través de su ministro de esa época, Diego Portales, infunde a los chilenos, le dice, se ha creado la Confederación, ¿no? Los políticos son así, no, ha creado la Confederación Perú-Boliviana, es una amenaza para nuestro país. El poder nos va a quitar la economía, va a invadir nuestro territorio, vamos a quedar aislados, nos va a bloquear, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer algo. O sea, comienza a infundir un cierto temor, cosa que no era así. Y esa intención entonces lo lleva a que el presidente de Chile lo convoque al presidente de ese entonces, Rosas de la Argentina, a unirse, dice, nos uniremos para hacer frente a la Confederación, porque es una amenaza que va a ser para nuestra economía. Fíjense, un cúmulo de influencias políticas. Por supuesto, ustedes, según el curso más avanzado, noveno semestre, van a llevar geopolítica. Fíjense, la geopolítica ya era un papel fundamental en la hegemonía de los pueblos, de los pueblos, cuando hago pueblo, quiere decir de los países poderosos, el dominio de las áreas importantes
para el control de un área geopolítico. Entonces, geopolíticamente, sí, si le cortaban la navegación del mar, Chile iba a perder cierto poder, porque en ese entonces Chile, los puertos de Valparaíso, en Santiago, era fundamental en la navegación. Los puertos en Bolivia, como teníamos Antofagasta, Cobija era el más importante, eran pobres, pequeños todavía. Y el Callao, el de Mollendo, el de Islay y más allá eran poderosos en la navegación, ya como puertos del comercio que llegaban las embarcaciones de Europa. Fíjense, esa era la geopolítica, el control, dominio. Recuerden que en Europa, dentro de la geopolítica de los países, Inglaterra, España, Alemania, que tienen control del mar, partía de una geopolítica que decía, claro, quien domina el mar, domina el mundo. Fíjense, estoy hablando de 1540, 1600, ya había esa idea. Entonces, nuestros grandes hombres que estaban en ese entonces, Santa Cruz y otros, Salavera, habían estudiado en Europa. De Chile igual. Entonces, había esa visión. Quien domina el mar, domina el mundo. Y hoy en día, pues, ustedes saben perfectamente, ¿quién domina el mar, domina el mundo? Pues. Entonces, ahí queda la Confederación Perú-Boliviana y la intriga está naciendo en Chile y la Argentina. Hasta acá, espero que ustedes me hayan comprendido sobre esta parte del manejo de la historia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ir avanzando un poquito más para que la próxima clase sea un poco corto y podamos hacer un pequeñito repaso antes de ingresar al examen. Ustedes dirán la Confederación Perú-Boliviana, ¿cierto? Y yo les había hablado de Chile y la Argentina estaban a punto, pero finalmente la Argentina decide no confederarse porque no había buenas relaciones. Pero ya Chile ya había avanzado. ¿Qué había hecho Chile? Chile había avanzado en el sentido de que en 1837, en 1836, a fin de año, en diciembre del 36, directamente Chile le declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Pero le declara solamente la guerra. No hay movimiento, está en alistamiento. Chile decide alistarse, prepararse para la guerra. Por su parte, la Argentina, al enterarse seguramente de que ya hay un conflicto interno, aprovecha, fíjense, la Argentina aprovecha. El presidente Rosas de la Argentina, la Argentina en ese entonces se llamaba, no era la Argentina como tal, se llamaba la Confederación Argentina, pero no porque se unió a Chile, a otro país, sino la Confederación Argentina era porque se habían confederado todos los estados, el estado de Tucumán, de Salta, de Buenos Aires, de Córdoba, se unen y forman un estado confederado y nombran a uno de los gobernadores de Salta, lo nombran al general Rosas como presidente de esa confederación. Ojo, cuando hablan de la Confederación Argentina, peleó con la Confederación Boliviana. No, pero no es la Confederación Chile con la Argentina, mucho confunden. No.
Se llamaba una confederación, pero era la República del Estado Confederado Argentino. Porque no decidían nombrar un presidente nato, sino tuvieron que nombrar de esa confederación nació un presidente. Por eso se llama confederados. Entonces la Argentina, fíjense, el presidente Rosas observa y dice, el ejército poderoso de Bolivia no está en Bolivia, pues. Está en el Perú. Y solamente en Bolivia ha quedado una guarnición, como decimos guarnición, cuando se ha quedado un batallón en una ciudad, en otra ciudad, para proteger la soberanía nacional. Pero el grueso del ejército está en el Perú. Entonces, fíjese, Argentina, ¿qué hace? Argentina piensa, se reúne con sus grandes hombres militares de la zona del sur y establece, Bolivia está desamparada en el sur. Esta es nuestra oportunidad. ¿Y cuál era su oportunidad? En el fondo, Argentina dice, en forma muy superficial, dice, tenemos que recuperar el territorio de Tarija. Porque antes del nacimiento de la República, Tarija pertenecía a la audiencia del Río de la Plata. O sea, la audiencia de La Plata. Y cuando se independiza, Tarija decide anexarse a Bolivia y es parte de la República de Bolivia. Pero los argentinos dicen, no, ahora es nuestra oportunidad para recuperar el territorio tarijeño a la Argentina. Y como no tiene un ejército, decide, entonces dice, bueno, el 19 de mayo de 1837, le declara la Argentina a Bolivia, no a la Confederación. Ojo, a Bolivia le declara la guerra. Le declara la guerra bajo 3 argumentos. Primero, dice, ¿por qué declara la guerra? Porque durante las revoluciones internas en Salta, de los opositores argentinos al gobierno, Bolivia apoyó a esa causa. 1. 2, dice, porque esos revolucionarios, después de fueron vencidos, Bolivia los refugió en Bolivia, les dio apoyo. Y tercero, lo más importante, recuperar el territorio de Tarija para anexarlo a la Argentina. Esos eran los 3 elementos fundamentales que ustedes deben saber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la Argentina es la lucha? Entonces, ¿qué hace la Argentina al declarar esa información? Le va a llegar pues, al mariscal Santa Cruz. Santa Cruz está en el Perú, recuerden, está en Lima, está por el lado de Arequipa, Cusco. En ese sector estaba operando con el ejército confederado. Entonces, inmediatamente, no agarra el celular y le llama ni el teléfono, sino una serie de procedimientos, cable, se llamaban correos especiales, o personas que caminaban por el mar, llegaban hasta cerca de Tacna. De Tacna bajaban, pasaban a Puno por el lado, cruzaban, llegaban a La Paz, informaban con el mensaje y en donde ordenaba al mariscal Santa Cruz, al mariscal Felipe Otto Braun, que organice un ejército en el sur, en Tupiza, para hacer frente a la amenaza argentina. Acá, en Tupiza. Aquí está Villazón, por aquí sí está Tupiza. Entonces, Braun no le queda otra cosa que organizar un ejército en el sur. Y comienza ese rato a movilizarse. Estamos hablando en mayo. El llamamiento en Tupiza había una pequeña guarnición, comienza a organizar batallones, 3 batallones,
artillería, caballería, y comienza a estar listo para enfrentar la amenaza argentina. De esta manera, fíjense, nuevamente el enfrentamiento entre dos estados, Bolivia y Argentina. Pero ojo, que Bolivia estaba peleando, estaba en situación en dos frentes. En la Confederación Perú-Boliviana, con la amenaza ya de declaratoria de guerra de Chile, en el norte, y en el sur, en territorio propio, la declaración de guerra con la Argentina. Por eso es un país grandioso con su ejército. Su ejército le va a dar la gloria y la soberanía de esta tierra, que no termina de formarse. Ese momento, lo que va a ocurrir es que Santa Cruz le ha dejado todo el poder del manejo del ejército en el sur a Brown, mientras él está enfocado en la Confederación. Brown, inmediatamente que ha organizado su ejército, decide enviar tropas de intrusión, preparar. Imagínense ustedes, a ver, el alumno Quintero, el comandante, le dicen, a ver, organice un ejército en a ver, organice aquí, con todos los alumnos de la EMI, organice, a ver, un batallón. Se le va a caer el cielo, ¿no es cierto? ¿De dónde saco plata, armamento, munición, comida, vestuario? Imagínense. ¿Será fácil? Difícil, ¿no es cierto? Organiza su estado mayor, quiénes van a ver de dónde viene el apoyo, etcétera, etcétera. Esos detalles son grandes. Y va a organizar un ejército aproximadamente de 2.500 a 3.000 hombres en el sur de Tupiza. Hay que darles de comer a los soldados, vestirlos, botas, los zapatos, pantalón, blusa, camisa, ropa interior, arma, frazada. O sea, fíjense el montón de cosas. Tiene que armar. Y se prepara. Y decide ordenarle al teniente coronel Campero que marche con un destacamento al encuentro del ejército argentino. Por su parte, Rosas, que había ordenado desde Salta, Tucumán, el despliegue de un destacamento hacia Humahuaca. Ese era su itinerario. Llegar a Humahuaca para luego entrar por el cañadón de Humahuaca hasta Villazón. Humahuaca, es decir, primero debía llegar a Jujuy, después de Jujuy entrar a Humahuaca y pasar para llegar hasta La Quiaca, Villazón, y entrar a Pacaya, Tarija, la capital, y tomar control de todo el departamento. Esa era su intencionalidad. Entonces, pero Brown había ordenado un destacamento de 400 hombres que ingrese y tomó y llegó hasta Humahuaca. Humahuaca, un pueblito pequeño, muy colonial, por supuesto. Él no llega exactamente hasta Humahuaca. Está a escasos kilómetros de Humahuaca, pero la avanzada ha llegado hasta Humahuaca. Cuando las tropas de avanzadas, es decir, como unas 2 secciones que va adelante a kilómetros para ver la situación enemiga, han llamado Humahuaca, pero también está avanzando las tropas argentinas. Cuando llegan a Humahuaca, el 13 de septiembre de 1837, choca en un pequeño combate en Humahuaca. Pero
las tropas bolivianas no pueden resistir el combate de los argentinos y deciden replegarse porque se encontraba a 2 kilómetros más o menos, 3, las tropas, llegando el grueso de las tropas bolivianas para unirse y enfrentarse. Cuando están llegando aquí hay unas elevaciones, se llama Santa Bárbara, entonces llegan y dan parte, el enemigo está a nuestras espaldas. El comandante de las fuerzas bolivianas adopta un dispositivo inmediatamente en las laderas, en las elevaciones de Santa Bárbara. Cuando el enemigo piensa que los está correteando a la avanzada, a la vanguardia boliviana, se topa con el grueso de las fuerzas bolivianas. Y acá, en un duro combate, en las afueras de Humahuaca, las tropas argentinas no pueden resistir la capacidad combativa de las fuerzas bolivianas. Ese mismo día en la tarde, el 13 de septiembre, son derrocadas las tropas argentinas en un choque en las elevaciones del cerca de Humahuaca. El coronel Fernando Campero, con mucha habilidad, conduce este combate. Es derrocada inicialmente el comandante, cae muerto el comandante de la caballería argentina. Al no tener su líder, esta comienza a desesperarse, entra en pánico y retrocede, abandona la infantería, ingresa y choca con las fuerzas definitivas. Son derrotadas, los argentinos no pueden sostener el combate y abandonan Humahuaca y se repliega hacia Tucumán. El primer combate, el 13 de septiembre de 1837 en Humahuaca, es nuevamente la victoria boliviana. De esa manera, Bolivia, el ejército boliviano en Argentina está teniendo sus primeros frutos de gloria. Como ustedes verán, de esa manera, el ejército boliviano está enfrentada en 2 conflictos internos. Muy bien, señores alumnos, hasta aquí hemos avanzado la primera parte. Vamos a concluir la próxima clase para que podamos iniciar, ganar un poquito de tiempo.